Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más. Queremos agradecer la presencia de quienes nos acompañan en cada entrega de esta serie de webinars por parte del Gobierno del Estado de México y la Comisión del Agua del Estado de México. Quisiera saludar a nuestros amigos de los municipios de Amanalco, Lerma, Tejupilco, Temoaya, Nezahualcóyotl, Metepec, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, por mencionar algunos de ellos. A los estados de Chiapas, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México y a todos los compañeros de la comisión por el interés en el tema. Me gustaría ponerlos en contexto sobre el tema que escucharemos. El concepto de economía circular se ha implementado en el ámbito empresarial y recientemente en el desarrollo de políticas públicas. Este concepto surge en contraposición al modelo de economía lineal, de producción y consumo, donde una elevada extracción de materias primas, uso intensivo de energía y generación excesiva de residuos y costos constituyen un riesgo para la salud humana y de los ecosistemas. Pensar en una gestión lineal de los recursos hídricos contribuye al uso ineficiente y desaprovechamiento del recurso, pues incrementa el uso de materia y energía en las distintas fases de provisión del agua. Aumenta la desigualdad social ante la escasez e índice de la degradación de los ecosistemas acuáticos, entre otros tantos. Los efectos del modelo lineal en los recursos hídricos hacen necesario generar alternativas tecnológicas y gestión funcionales para todos. El modelo circular en torno a los recursos hídricos se presenta como una solución que supone la aplicación de las herramientas sociales y técnicas para atender de manera integral esta problemática. Ahora, sin más preámbulo, me gustaría presentarles al licenciado Carlos Alejandro Becerra. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una especialidad en Administración Pública y actualmente cursa una licenciatura en Desarrollo Sustentable. Ha trabajado en el sector público, dentro de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, como encargado de despacho de la Dirección del Bosque de Chapultepec, así como subdirector de Servicios Comerciales en el Gobierno Federal del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, asimismo como asesor técnico del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Dentro de su experiencia en el tercer sector, fue fundador y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México. De manera voluntaria, ha sido enlace de Coordinación Nacional para México, la cual es una iniciativa para el cumplimiento de la campaña de acción para los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En el sector privado, ha colaborado con Grupo Modelo como coordinador de medio ambiente, liderando la estrategia de sustentabilidad para México y parte de Centroamérica. Actualmente se desarrolla como coordinador del Pilar del Planeta dentro de la estrategia de creación de valor compartido para Nestlé México, donde es líder de 5 pilares de acción: cuidado del agua, empaques sustentables, abastecimiento responsable, cero emisiones y marcas con propósito. Licenciado Carlos, le doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos acompañe el día de hoy. Es un placer. No, al contrario, Alan, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, muy emocionado de platicar con toda la audiencia de este importante tema, hablando de la circularidad y qué mejor del tema de agua, ¿no? Entonces, si me ayudan, podemos empezar con la presentación, en donde es importante para mí primero hablar y poner en contexto el marco en donde, la siguiente, por favor, en donde la disponibilidad de agua en el mundo, a pesar de que el planeta tiene el 75% de agua, pues ahí el 97.5 solamente es agua salada, del cual pues no podemos hacer uso, y solamente del 2.5% de agua, el 0.7% es lo que de alguna manera nosotros tenemos para hacer sostenible nuestra necesidad en el tema hídrico, en el tema de consumo de agua. Siguiente, por favor.
Y les hablo de esto en el tema de agua porque obviamente va muy relacionado al crecimiento poblacional. En el mundo estamos migrando a millones y millones de habitantes, en donde estamos rebasando más los de 7.300 millones de habitantes a nivel mundial, y obviamente esto demanda cubrir las necesidades de agua, de abastecimiento, y no solamente de eso, también de alimento, ¿no? Entonces, en esta tendencia, la siguiente, tenemos el mismo crecimiento poblacional en México, en donde en los datos del INEGI el año pasado ya estamos pasando los 120 millones de mexicanos y mexicanas, en donde obviamente esto nos da un reto muy grande en el cómo lograr una sustentabilidad en el tema de poder abastecer la demanda, como lo comentaba, tanto de agua como de alimento, como de otras necesidades. Entonces, creo que justo lo que comentabas muy bien, Alan, en el tema de cómo migramos de estos conceptos lineales a buscar conceptos circulares, no nada más en el tema de agua, sino en el tema de comportamiento, de consumo y demás. Eso es como muy prioritario. Siguiente, por favor. Algo que tenemos que tener muy en mente justo es cómo la precipitación que hemos tenido la tendencia a la baja en nuestro país. Esto origina obviamente menor infiltración de agua para los acuíferos. Obviamente tenemos la temporada de secas ya es variante, la temporada de lluvias también. Tenemos ciclones que de repente pues llegan sí a llenar de agua en nuestro país, pero de repente no es de la manera que necesitamos, ¿no? O sea, de repente torrentes tan grandes que diluyen los terrenos, que de repente crean inundaciones. Entonces las recargas de los acuíferos de repente no son como antes, de alguna manera se hacían de manera natural y de manera sostenible. Y pues esto, con este contexto general, pues obviamente las empresas tenemos que retarnos y ver más allá de cómo hacer una sostenibilidad dentro de nuestras operaciones. Y es justo ahí en donde inicia este proyecto, en donde me gustaría hablarles de cómo Nestlé, a través de su estrategia de creación de valor compartido, que para otras empresas es la parte de sustentabilidad y responsabilidad social, para nosotros es cómo creamos valor con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, con toda nuestra cadena de valor. En la siguiente, por favor. Y creo que es muy importante el comentar que nosotros tenemos y accionamos esta estrategia a través de un propósito. Y nuestro propósito como compañía es cómo desarrollamos el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. Esto en el eje completo de sustentabilidad, en donde en palabras coloquiales yo siempre lo llamo cómo logramos una estabilidad, ¿no? Una estabilidad general. Y esta estrategia de creación de valor compartido la accionamos con 3 pilares. El pilar de personas y familias, el pilar de comunidades y el pilar de planeta. El pilar de planeta es el que orgullosamente yo coordino para la compañía en el mercado de México, en donde nosotros lo que buscamos es tener una agenda climática muy bien establecida. La siguiente, por favor. Y aquí es donde se las presento. La agenda climática para nosotros dentro del pilar de planeta es cómo aceleramos este esfuerzo para tener un mejor planeta. Lo trabajamos en 5 ejes. El eje de Caring for Water, que para México obviamente es cuidando el agua, con una traducción literal, de lo que hablaremos más adelante, pero me gustaría comentar rápidamente los otros pilares, en donde la estrategia de empaques sustentables que estamos trabajando de la mano con el consumidor, con nuestros proveedores, y que el origen está en nuestra meta de cómo lograr que todos nuestros envases y embalajes sean y estén diseñados para ser reciclables o reutilizables al 2030, de cómo lograr que ninguno de nuestros empaques termine en el ambiente, que ese es en el pilar de empaques sustentables, migrando el tema de abastecimiento responsable, que lo trabajamos en toda nuestra cadena de valor, y la parte de emisiones, que también es muy importante. En diciembre del año pasado lanzamos nuestra hoja de ruta de cómo vamos a llegar a ser 0 emisiones netas para el 2050, con acciones en todos los ejes, ¿no? Agua, emisiones, energía, empaques y demás, y todo esto de la mano de nuestras marcas con propósito. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de nuestra estrategia de Caring for Water, de cuidando el agua, en donde la siguiente, por favor. Aquí, esta estrategia global, porque no es una estrategia solamente para México, es una estrategia global, abarca 4 áreas clave.
Una es en fábricas, en la parte de reducir, reutilizar y reciclar el agua, que es justo donde entra el proyecto que les voy a contar más adelante, que es la parte de la fábrica Cero Agua, que esta es una parte hacia adentro, pero también vemos la parte de cuencas hidrológicas, de cómo colaboramos como empresas, con otras empresas, con gobierno y cómo juntos podemos preservar la parte hidrográfica y todas las cuencas hidrológicas, que de todos somos consumidores, ¿no? O sea, todos de alguna manera compartimos esa parte. Y tenemos también el tercer eje, que es el campo, ¿no? Para nosotros, el abastecimiento responsable es una parte clave en donde trabajamos de la mano con todos nuestros agricultores para cómo generar mejores prácticas y lograr una agricultura regenerativa y una agricultura sustentable. Y bueno, lo más importante también para nosotros es la comunidad, de cómo trabajamos con ellos para asegurar la parte de accesibilidad de agua, porque como sabemos el agua es un derecho humano. Y bueno, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar de la mano con todos los actores en todos los sentidos. Siguiente, por favor. Y bueno, con todo este preámbulo, nosotros nos preguntábamos si podíamos llegar a ser una fábrica cero agua. Y pues bueno, con muchísimo trabajo, con muchísimo análisis y con muchísimas propuestas, más adelante les voy a presentar cómo es que logramos tener la primera fábrica cero agua. La siguiente, por favor. En donde lo primero que se nos vino a la cabeza es, ok, primero tenemos que hacer el dónde la vamos a colocar. Y entonces la definición fue Lagos. La fábrica en Lagos de Moreno. Esta es una fábrica que está ubicada en una cuenca calificada con una escasez de agua severa. La fábrica estuvo calificada en el lugar 67 de 400 empresas en el rango de consumo de agua en el 2012. Y pues bueno, esta fábrica recibe más o menos como 1.4 millones de litros de leche fresca al día. Entonces, con estos datos rápidos, lo que nosotros vimos fue un reto muy grande en tema de sostenibilidad, de sustentabilidad para la compañía, y vimos una gran oportunidad que fue justo la parte de la leche. Siguiente, por favor. Entonces, el primer paso fue el diseño. Entonces fue, Proyecto Cero Agua es tener una fábrica autosuficiente en el consumo de agua, que significara cero consumo de abastecimiento en agua de pozo, que esto en verdad es un reto muy grande. E iniciamos, como todos saben, con el diseño, la siguiente por favor, con el diseño del edificio, porque todo tiene que estar cruzado, todo tiene que tener una lógica de acción. Y entonces fue primero, diseñamos un edificio que tuviera una forma aerodinámica. El edificio promueve una ventilación natural, por lo cual no es necesario el uso de aires acondicionados. El aire fresco entra por la parte inferior y la salida del aire caliente puro va por la parte alta del edificio. También la ventana de la fachada del edificio está estratégicamente orientada hacia el norte, evitando el sobrecalentamiento y favorece la ventilación natural, justo porque tiene pocas aberturas, y entonces la fachada de este sirve como un regulador de energía. Todo esto es muy importante porque tienes que buscar la sostenibilidad en todo el eje de producción. La siguiente, por favor. Lo dividimos en dos fases que nosotros le llamamos la primera fase agua de vaca, y justo es la siguiente, por favor. ¿Cómo podíamos extraer el agua de la leche durante un proceso de evaporación y después hacerla potable con calidad para uso humano, en donde pudiera ser reutilizada en nuestros procesos de fábrica? Entonces lo que se hizo fue un estudio, un diagrama de composición en el cómo podíamos calentar esta agua, y con la evaporación entonces podríamos obtener los minerales, y entonces podríamos tener un agua que de alguna manera, si la pudiéramos tratar, pudiera ser potable. La siguiente, por favor. Y entonces hicimos un esquema de 6 pasos muy simples, en donde aquí lo pueden ver reflejado muy fácil. Llega la leche en las pipas hacia la fábrica. Lo que hacemos es que se calienta la leche, entonces la evaporización. En uno tenemos dos, la leche en polvo, que es nuestro producto principal. Tenemos el agua resultante de la leche, y entonces esta agua lo que hacemos es, con 6 pasos, hacemos toda la parte de purificación, ¿no? Entonces ahí tengo como los esquemas técnicos. De todas maneras, esta presentación va a estar puesta para que la puedan seguir viendo, porque obviamente meternos a la parte técnica de cómo se hace toda la parte
de filtración y demás. El tema aquí es que logramos un agua para uso humano que pudiéramos volver a presentar pudiéramos volver a utilizar en nuestro proceso y entonces hacer justo lo que decía Alan en su presentación, el lograr la parte circular, ¿no? Siguiente, por favor. Lo interesante fue la métrica. Recuerden que lo que no se mide no puede ser mejorado y entonces desde la aplicación de este esquema de reuso empezamos a tener estos impactos menores de consumo en el agua de pozo desde que lo iniciamos en el 2012. Para el 2015 ya estábamos utilizando 0% de agua de pozo y entonces con esto lo que hicimos fue hacer un proyecto no solamente de sustentabilidad sino de conservación de mantos acuíferos, lo cual obviamente nos tenía que desarrollar en una fase 2. La fase 2, siguiente por favor. Nosotros obviamente le llamamos agua de la planta de tratamiento, porque toda esta agua después de que pasa por un proceso, nuevamente tiene que ser tratada. Siguiente, por favor. En la parte de tratamiento, pues lo que hicimos tal cual, ok, ya tenemos el agua que sacamos de la leche, ya la reutilizamos para cierta parte de nuestro producto. Bueno, ok, nuevamente tenemos que tratar esa agua. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una norma en el tema de descarga y 2, podemos tener otro factor de recuperación en el tema de cuerpos de agua a nivel de tierra, ¿no? Entonces, ese fue el esquema que hicimos en la fase 2, porque lo que descubrimos aquí es que no nada más hacíamos circular el tema del agua, sino que ahora nos sobraba agua. Y entonces podíamos empezar en la parte de regeneración y de reabastecimiento de agua a diferentes zonas cercanas a la fábrica. Siguiente, por favor. Aquí les pongo el proceso técnico en el tema de la PETAR, del cómo hacemos también la parte del cumplimiento de la norma para el tema de descargas, en donde pues obviamente lo que hacemos es el pretratamiento, la parte biológica, el clarificador, tenemos la ultrafiltración, la parte de desinfección, la ósmosis, la desinfección y la parte de cómo la podemos reutilizar, que en la siguiente lámina es muy interesante el camino porque justo como se los mencionaba, después de que pasas estos primeros cinco pasos, tienes dos opciones. Uno, volver a utilizar esa agua para otro tipo de procesos que necesitamos de atención en la fábrica, como riego de áreas verdes, como mantenimiento, como lavado de pisos. Entonces vuelves a utilizar por segunda vez esta agua y tienes la segunda opción, que es cómo la puedes migrar a descarga, ya sea en un cuerpo de agua, en un drenaje, en un río, pero este es un agua de una calidad que sí puedes tener como una parte de regeneración, ¿no? En el tema de reuso por tercera vez en un mismo esquema. Siguiente, por favor. Aquí lo que espero es que se pueda ver un video. A veces es más fácil verlo en video que de manera textual. Entonces nos avisan si lo escuchan, por favor. Este es nuestro edificio Cero Agua. Recibimos nosotros la leche en pipa, viene de los ranchos, nos llega la leche líquida, la condensamos, la pulverizamos. El agua que le extraemos a la leche en el proceso de evaporado, en este edificio lo tratamos para el agua hacerla potable y volverla a consumir. Mi nombre es Carlos Hernández Gutiérrez y soy responsable de la operación y mantenimiento de servicios industriales en Fábrica Lagos Lácteos. La región de Lagos de Moreno, Jalisco, es una región muy árida. El agua cada vez va más en escasez. El consumo de agua de la fábrica equivale más o menos al volumen que contiene una alberca olímpica. Traemos la leche del rancho, viene de la vaca. La fábrica recibe en promedio 1.400.000 litros de leche al día. La leche se calienta, sacamos dos productos que es el agua de vaca y la leche condensada. Y esa agua de vaca que anteriormente se tiraba a drenaje, ahora la mandamos al edificio Cero Agua. Lo filtramos y lo purificamos y al final del proceso tenemos agua potable. Y esta agua potable la enviamos nuevamente al proceso para ser utilizada. Después de utilizarla, que se ensucia, la volvemos a tratar en procesos donde utilicemos agua de segunda calidad, como puede ser riego de jardines o limpieza de patios. Todo el agua la fábrica la extraía de pozos profundos perforados a 200 metros.
ahora con Cero Agua, va a ayudar a la comunidad y al pueblo, el pueblo en general, en que las reservas de agua subterránea se van a mantener. Me siento muy orgulloso por todos los proyectos e iniciativas que hemos realizado en la fábrica, porque estoy seguro que esa agua que estamos dejando de utilizar ahora la van a poder utilizar mis hijos y los hijos de mis hijos en un futuro. Pues así de simple es como lo logramos. Se ve en el video, se ve un trabajo de repente muy fácil, pero fue estudiar, proponer, adecuar, hacer reingeniería, entender los procesos, hacer el tema físico-químico, y al final tuvimos un resultado muy interesante que fue justo el cómo dejar de extraer de manera diaria a más de 1.6 millones de litros al día, que estos se van a un modelo de conservación en el tema de acuífero, y el cómo con una inversión, pues sí, muy fuerte, logras no solamente inspirar, porque fuimos la primera de muchas fábricas Cero Agua, que cabe señalar que estas fábricas Cero Agua están diseñadas solamente para fábricas lecheras, ¿no? Porque obviamente de donde extraemos el agua que dejamos de consumir en los pozos es de la leche. Entonces, es pensar fuera de la caja, es empezar a migrar con conceptos circulares, es empezar a entender los entornos y entonces cómo poder trabajar con ellos de una manera sustentable. En la siguiente lámina, por favor, lo que quiero comentarles es que también nosotros tenemos una estrategia a nivel global, que es certificar todas nuestras fábricas con el Alliance for Water Stewardship, que es un certificado en donde no solamente se trata de hacer las cosas bien hacia adentro, ¿no? De cómo eficientar el uso de agua, de cómo hacer procesos nuevos, o sea, eso de alguna manera como empresas estamos obligados a hacerlo y lo hacemos. Pero en esta certificación lo que vemos es cómo podemos trabajar de manera colaborativa con todos aquellos que estamos dentro del uso de la misma cuenca, del uso de la misma fuente de agua o de fuentes alternativas que de alguna manera como comunidades nos compromete. Entonces, con esta certificación lo que nosotros estamos haciendo es comprender justo las dependencias y los impactos que representa el agua que tenemos a nuestro alrededor, el cómo podemos de manera colaborativa mitigar los riesgos dentro de toda la cadena de suministro, el cómo trabajamos con las comunidades para empezar con esta cultura de cuidado del agua, porque obviamente todo empieza desde casa, y cómo poder apoyar de repente a los sectores que utilizan más agua, porque probablemente no tengan los financiamientos o los recursos para poder tener estas tecnificaciones para eficientar el tema de uso de agua en la agricultura. Entonces, creo que aquí se trata de seguir haciendo sinergias, de seguir inspirando, de seguir proponiendo, de seguir poniendo no nada más a México, sino a las comunidades y a nuestro consumidor como número uno, y entonces poner con hechos lo que las empresas estamos haciendo para migrar de una producción lineal a una producción circular, ¿no? Entonces, este es solamente el eje de agua. Estoy muy orgulloso de pertenecer a una compañía en donde tiene una estrategia de sustentabilidad perfectamente establecida con 5 ejes de acción, en donde estamos trabajando todos los días para cuidar los recursos hoy, porque sabemos que las futuras generaciones nos necesitan y van a necesitar también recursos para sobrevivir como lo hacemos nosotros. Con esto terminaría yo mi presentación. En la siguiente están mis datos, en donde cualquier duda, cualquier idea, cualquier proyecto que tengan, siéntanse con la libertad de escribirme. Nosotros estamos abiertos a escuchar ideas, tenemos muchísimas propuestas, tenemos muchísimas herramientas, independientemente de que este foro está enfocado en agua. Si alguno de ustedes tiene alguna iniciativa o puede seguir nuestras redes en donde constantemente estamos proponiendo no solamente la alineación de proyectos, sino el uso de las herramientas que ponemos en el mercado, ya sea para el tema de la separación de residuos, el tema de cómo nos podemos apoyar para migrar al tema de emisiones de manera colaborativa, el cómo trabajamos con las comunidades, iniciativa por los jóvenes, tenemos el tema de
Baby and Me, que está enfocado a toda la parte de la crianza moderna. Bueno, hacemos muchísimo, pero pues bueno, no terminaría yo de hablar de todo lo que hacemos. Me gustaría dejar un espacio grande por si hay preguntas, porque creo que este tema es de interés de todos y pues bueno, estoy aquí a sus órdenes. Licenciado Carlos Alejandro, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Si me permites, me gustaría leer algunas preguntas de los espectadores de este webinar. Con todo gusto. Nos preguntan por acá, ¿cómo puede la innovación garantizar el acceso al agua potable? Fíjate que justo la herramienta de la innovación y más con esta pandemia, que lo que hizo fue impulsar la necesidad de la innovación no solamente para el tema de agua, sino para el tema de comunicación. Estaba leyendo un estudio en donde decía que la pandemia nos agarró en un momento en donde la innovación tenía las herramientas para poder ayudarnos en sobrevivir y pasar esta pandemia. Fue muy complicado, pero si esta pandemia nos hubiera tocado a lo mejor en los 80s, en los 60s, no hubiéramos tenido la innovación, las conexiones digitales para poder actuar de manera rápida, para poder migrar en este tema de vacunas, de investigación y demás. Y es una prueba fehaciente del cómo la innovación, el día de hoy, es parte fundamental para lograr nuestra sostenibilidad. Nosotros solamente les traemos esta propuesta de Cero Aguas como un proyecto innovador, que lo que nos ayuda justo es a la sostenibilidad y conservación en el tema de agua, pero la innovación se puede usar en cualquier eje, Entonces, estamos aperturados a escuchar propuestas, seguimos nosotros trabajando, tenemos centros de investigación y tenemos un área de innovación que trabaja todos los años creando tanto de manera interna como de manera externa, y esto es increíble porque a veces las empresas solamente salen hacia afuera para tomar el tema de qué opinan los consumidores en propuestas de innovación. Y en Nestlé también tenemos un proyecto interno en donde todos nuestros colaboradores participan, en donde les ponemos challenge ambientales y les decimos, ustedes que están en la operación, ustedes que están en fábricas, en punto de venta, en logística, en compras, ¿cuál es su opinión para mejorar? ¿No? Entonces, hacemos como esta parte de poder comunicar, tanto externa como internamente, y este año innovación ha sido el eje, y me queda claro que para los siguientes la innovación va a ser un eje fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad del planeta. Gracias. Por acá preguntan también, ¿cómo garantiza la innovación el acceso al agua potable? Fíjate que estamos probando una técnica, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero justo, no sé si ustedes han escuchado, este es un comercial para mis amigos de los hidropaneles, en el cómo puedes generar agua potable a través de la humedad y de la energía del sol. Entonces, esta es una técnica y una innovación que vamos a probar este año, en donde no solamente es abastecer de agua, como bien lo dicen, creo que aquí el reto es cómo abasteces de agua potable a las comunidades. Y como ustedes saben, en la innovación ha sido parte fundamental tanto para crear herramientas en el cómo puedes purificar agua contaminada en lugares donde no tienen acceso a agua, no nada más agua, a agua en cualquier tema, ¿no? Y también saber que pues el acopio de agua de lluvia, pues también esta agua necesita un tema de tratamiento para poder asegurar la calidad de esta. Entonces, con todas estas necesidades y con todos estos retos que tenemos hoy como especie, como personas que queremos sobrevivir, tenemos que innovar. Y la innovación no nada más es en el tema digital. La innovación es cómo podemos migrar los modelos de comportamiento, reducir nuestros consumos, hacer como más eficientes el tema de los trayectos de agua. En Ciudad de México, más del 40% de las fugas de agua, más bien, las fugas de agua de la tubería representan el 40% de los desperdicios del abastecimiento de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque son tuberías que ya tuvieron su tiempo de vida y que desafortunadamente no hemos innovado con modelos de transporte de agua eficientes, duraderos, medibles. Creo que
podríamos hablar todo un día completo de cómo la innovación puede y tiene que cambiar nuestros modelos de conducta, de consumo y de sustentabilidad. Por acá también nos preguntan, ¿consideras que debe de haber un reconocimiento o incentivo por el consumo responsable o adecuado del agua? Creo que el incentivo más grande que podemos tener es asegurar que tenemos el acceso a agua. Para las personas que viven en zonas urbanas, de repente el simple hecho de abrir una llave y que salga agua pierde el valor porque no sabemos lo que cuesta que el agua llegue desde alguna fuente muy lejana a nuestras casas, a nuestros apartamentos. Conforme vas saliendo de las zonas urbanas, llegas a zonas en donde empiezan los tandeos, en donde el agua hay un día sí, un día no, o de repente por semanas, o de repente por quicenas, y conforme te vas alejando, de repente hay zonas en donde ni siquiera hay agua, ¿no? En donde el abastecimiento es temporal, en donde, pues obviamente, si tienen pozo y tienen las condiciones, tienen agua. Entonces, el migrar a un esquema de incentivo, creo que lo que tendríamos que migrar es a un incentivo de conciencia, a un incentivo de empatía, y donde no alcanzaría el dinero para incentivar a todo el mundo y decir, cuidemos el agua. Creo que el tema aquí es hacer la parte sensible y entender que si no trabajamos todos de manera colaborativa, llegará un momento en el que no tendremos agua para sobrevivir. Entonces, el incentivo será supervivencia más que otro esquema, ¿no? Muchas gracias. Por último, en el video mencionaron que reciben 1.400.000 litros de leche al día. ¿Cuánta agua potable obtienen de esa leche y cuánto tiempo tarda el proceso? Sí, de hecho, más o menos por cada litro de leche salen un aproximado de 700 mililitros de agua. El proceso es casi instantáneo porque obviamente como ya es un proceso automatizado, desde que empiezas la evaporación de la leche, empieza obviamente la generación del tema de agua. Entonces ya es un proceso constante, ya es un proceso continuo, entonces casi es de manera automática. ¿Y cuál es el costo del tratamiento de agua generada por la leche? No tengo el dato como tal del costo, porque tendría yo que migrarlo al tema de costo por litro. Lo único que tengo ahorita como un dato específico, al menos para la inversión de esta planta, fueron más de 200 millones de pesos que se invirtieron en el tema de tecnología, pero obviamente ese es un costo que se va diluyendo conforme se genera la operación, ¿no? Pero creo que es interesante el analizar el tema del costo. Sin lugar a duda, si me mandan un correo o algo, con todo gusto les contesto en cuanto yo consiga esa información. Muchas gracias, licenciado. Bueno, hay un informe reciente en la ONU Medio Ambiente. Menciona que una economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% los desechos industriales en algunos sectores, y entre un 79 y un 99 de sus emisiones. Qué agradable saber que contamos con estas colaboraciones para acercarnos a la reflexión y a la acción en el cuidado del agua. Gracias por acercarnos, a todos estos proyectos que realiza Nestlé. Esperamos que el día de hoy se refuercen los valores ambientales para un porvenir y bienestar generalizado. De nueva cuenta, licenciado Carlos, le agradecemos su presencia. Gracias por ceder una parte de su tiempo y experiencia y compartir estas acciones, llevando a cabo un favor para el recurso hídrico. Sea siempre bienvenido al Estado de México. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Aprovecho un comercial. Ahorita, si pueden migrar a la página de nestle.com.mx, los invito a que prueben una herramienta que sacamos para nuestro consumidor, que es el Trashlator. El Trashlator es el primer traductor de basura que sacamos, en donde ustedes pueden tomarle una foto
o poner el nombre de cualquiera de nuestros productos y ahí lo que van a conocer es uno, de qué están hechos, dos, cómo pueden ustedes almacenarlos desde casa o separarlos desde casa y tres, hay un mapa en donde ustedes van a poder encontrar los puntos de acopio más cercanos a donde ustedes viven. Este es un mapa a nivel nacional. Entonces es una herramienta muy interesante que justo cuadra perfectamente con la estrategia de circular en el tema de empaques, en el tema de residuos, justo como lo comentaba Salen, en donde nuestro objetivo es que si logramos hacer una circularidad en el tema del consumo de residuos, tendríamos muchísimos menos problemas, eliminaríamos el concepto de basura, ya no tendríamos inundaciones porque ya no estaríamos migrando al tema de basura en las alcantarillas, estaríamos haciendo una estrategia de contención de basura hacia los océanos. Entonces, bueno, ayúdanos a utilizar esta herramienta, mándenos sus comentarios, qué les parece, si les funciona, si no les funciona, sigamos trabajando por el beneficio del planeta, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación, Alan, les mando un abrazo. Gracias, muchísimas gracias, licenciado. De hecho, también los quería invitar al Rola Challenge, es una iniciativa que sacamos aquí en la Comisión del Agua del Estado de México para bañarnos en solamente 5 minutos, en lo que dura una canción. Tenemos ahí una lista de reproducción en Spotify, por si se quieren sumar al reto, les agradeceríamos a todos. Bueno, les agradecemos a todos que hoy nos acompañaron y los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de las redes sociales de CAEM, en Instagram, Twitter y Facebook. Hasta luego y excelente tarde a todos y todas. Gracias.